24 de enero 2009, Marta sale de su casa en el barrio de Tartesos de Sevilla y no regresa. Lo que se dice es que Miguel Carcaño, que era amigo de Marta del Castillo, confiesa haberla matado tras una discusión en su casa. Se realizan muchas búsquedas oficiales y extraoficiales por parte de la familia también, pero Marta nunca aparece. Se convierte durante décadas prácticamente en el caso más recordado de la historia de España. Y hoy vamos a hablar con la experta forense Miriam Moya, que ha escrito un libro, que lo tenemos por aquí, que lo hemos leído en tiempo récord. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Pues nada, encantada de estar contigo y que te hayas leído el libro en un día prácticamente. La verdad es que, bueno, Locura, porque son casi 400 sí, páginas. sí, sí, sí. Sí, Ostras, es bastante grande el libro, ¿no? sí, es que, bueno, podría haber escrito 800, te lo digo de Sí. verdad, ¿eh? O sea, Bueno, a ver ahí. tienes que tener en cuenta que ese libro no es que sea resumidísimo, ni muchísimo menos, porque yo me tomo mi tiempo en analizar a lo mejor cada detalle. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta el sumario. ¿Cómo es el sumario de Marta del Castillo? Es que son tomos y tomos de cientos y cientos de páginas que no se revelan lo más importante y lo más que sabes lo que va a ocurrir y que lo que la evidencia te está diciendo, los testigos te están mostrando. Pero bueno, Porque se hay podría haber fotos del escrito sumario, más. ¿no? También. Sí, hay fotos del De las sumario que navajas. ya han sido públicas, exactamente, y otras que también salieron en televisión y demás, pero bueno, que, por ejemplo, ¿os acordáis del apagón de los móviles? Pues lo que se muestra en el sumario de ese apagón, también de lo de la navaja del cuco que se encuentra en la Sí. alcantarilla justo en la puerta de León Que luego 13. se ve en Twenty que tiene una foto de la misma, ¿no? O Sí, sea, con varias. exacto. Él en Twenty saca su colección. Ah, claro. Y la que aparece en la alcantarilla es una de ellas que él le había regalado a Carcaño Fíjate. en su momento. Mm. O sea, voy a empezar con una pregunta igual un poco complicada, pero para Venga. ti, ¿qué porcentaje hablaríamos de resuelto en el caso Marta del Castillo? ¿Porcentaje resuelto después del libro? Obviamente, no tenemos el cuerpo de Marta, necesitamos encontrarlo, es lo más importante. Pero como crimen, yo calculo con 89%, ¿En serio? 90%. Solo falta hacer, por ejemplo, el patrón de manchas de sangre, que yo tengo que tener acceso a esa vivienda, sí, y yo no he tenido acceso a esa vivienda, para por lo menos hacer un levantamiento topográfico y dentro de ese levantamiento topográfico colocar las gotas de sangre que se encontró en la habitación y así poder obtener una información que nos da ese patrón de manchas de sangre, que es la altura del perpetrador, Mm. del que golpea a Marta y si es uno o son dos. Son 14. Me explico que toda esa información te la da el patrón de manchas de sangre que por supuesto no hizo la policía y que se podría hacer perfectamente. Sí, es verdad que en el libro, ahora que lo recuerdo, tú incides mucho en lo que son las manchas de sangre que se encuentran en esa habitación de León Sí. 13. O sea, Sí. para ti, la sangre que se halla en el piso concuerda con alguna de las versiones de Miguel Carcaño. No, es que en todas sus versiones te dice mucho de mentira y un poco de verdad. Entonces, ¿qué ocurre? En la primera es la más cruda, pero Miguel Carcaño es mentiroso, mentiroso compulsivo. Obviamente se nota, todo el mundo lo sabe, porque si no, no daría 7 versiones de un mismo hecho. Pero cuando introduce, por ejemplo, testimonios como el del Cuco, para mí el más real a la hora de reconstruir lo que es el crimen de Marta del Castillo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un niño con una autoridad, que es esa fuerza instructora que le dice tal, y porque coincide con lo que luego son las evidencias o los testimonios. Es que no solamente se puede decir vamos a hacerle caso a estas personas que a su vez son implicados o sospechosos formales en este caso, como ocurrió aquí en todo este grupo Ujú. de Miguel Carcaño. Recordemos que esta sangre es la que hace que Miguel Carcaño entre en la cárcel, porque Miguel Carcaño estaba mintiendo desde el principio, tú lo sabes bien. Sí, sí, sí. Hasta que no reúnen esas pruebas biológicas y se analizan y se dan cuenta que llevan en su chaqueta, en su casa, en su habitación, en la colcha, no, Carcaño no tenía ninguna intención de confesar el crimen, y mucho menos esconder
que había escondido el cuerpo de Marta o había sido ayudado. ¿Me explico? Ujú. Entonces, el poco triunfo que hay en este caso lo tiene la ciencia forense. Mete a Miguel Carcaño en la cárcel porque sabe que esa sangre es de Marta, ese ADN es de Marta. Es el mínimo triunfo que hay en este caso. El resto, si estáis atendiendo solo y exclusivamente a testimonios de personas que mienten y mienten porque se ha comprobado con el tiempo, pues ahí está el fracaso Claro, absoluto y estrepitoso. como tal, a mí me llamó la atención que tú dices que el golpe con el cenicero, por ejemplo, eso para ti quedaría descartado, o sea, o sea, con las manchas de sangre que hay en diferentes lugares y demás, como que para ti eso, o sea, esa versión no te cuadra, vamos a decir. No, no, a mí sí me cuadra el cenicero y los golpes, pero no un golpe. Ajá. ¿Me explico? Claro, lo que se O sea, dice él es un dice golpe solo. un golpe fortuito que en un momento, eso es lo que pretende él, ¿no? Explicar o, eh, bueno, maquillar. En un momento determinado, pasional, en el que está discutiendo con Marta, pues le da un solo golpe en la sien y muere. No, eso no cuenta la evidencia forense, eso no dice la sangre. Hay salpicaduras en diferentes posiciones, que no es que sea un piso grandísimo la vivienda de León 13 ni la habitación, pero claro, las diferentes salpicaduras nos dicen una trayectoria distinta, ¿vale? Ujú. Entonces eso es compatible con varios golpes, no con uno solo. Por eso probablemente no se quiera encontrar el cuerpo de Marta, Pero, porque aunque estuviera pues ya en los huesos, se podría también comprobar. claro, pero como tal concordaría más, por lo que me estás diciendo, con la última versión de Carcaño, ¿no? La séptima del hermano que le da como varias veces con la culata de una pistola, ¿no? Eh, Claro, esa también, o sea, es decir, la pistola y el golpe, o los golpes varios con la culata de la pistola, al igual que múltiples golpes con el cenicero, sería exactamente igual para poder cuadrar con esa o versión sea, y con los... o sea, parece como entre todas las versiones de Miguel Carcaño, o sea, las siete, como que hay Sí, que ir se cogiendo un consigue. poquito Sí, de aquí y de allá, ¿no? exacto. Vamos intentando analizar y cogemos las piezas que van, ¿no? Encajando en el puzzle. Ajá. No vamos a coger todas, porque parece la investigación es cogemos todas las piezas y nunca van a hacer un puzzle. Nunca se va a crear una imagen real. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que realmente debemos hacer. Tienes que coger el testimonio a Carcaño y a los demás, que obviamente, pero que eso no puede ser nunca determinante, porque son gente que o bien llegaron al lugar de los hechos, o bien estaban dentro del piso de León 13 cuando muere Marta, o bien están dentro del piso de León 13 cuando sacan el cuerpo de Marta. Por favor, ¿pero esto qué es? Y te dicen, ni idea, no lo escuché, ya está. ¿Y tú les prestas atención? ¿Eso qué justicia es? Una cosa es un sistema garantista y otra cosa es un sistema idiota. Ujú. Tú necesitas analizar una evidencia forense que te respalde lo que hay, pero la tienes que recoger. O sea, vamos a ser claros y concisos. Pero Si tú no recoges una evidencia, no sabes. o sea, pero tú piensas que Miguel Carcaño no sabe dónde está el cuerpo, o sea, a día de hoy. Miguel Carcaño no te puedes fiar de él de ninguna manera. Ujú. Es decir, pues, miente continuamente y eso lo sabemos. Pero que fue ayudado, por supuesto. Que Ujú. probablemente en su momento de que he hecho, he matado a Marta, ¿no? Voy a ocultar su cuerpo, ¿en qué lío me he metido? Si te tomas, yo qué sé, un Valium, un relajante, un tranquimacín, cualquier cosa así, a lo mejor, y no conduces, a lo mejor no sabes realmente dónde ir. O sea, dónde has ido. Si es de noche, son una serie de factores los cuales puedes dar datos que lo que ha ido haciendo durante esas 7 versiones, pero es que realmente, aunque haya ido, a lo mejor no sabe realmente dónde está. Ya. Porque dicen, es que psicológicamente dio positivo en la escombrera de camas, tal. ¿Cuántas escombreras hay? ¿Cuántos pozos hay en España en los que se pueden ocultar cuerpos? Muy Es que complicado. eso no, exacto, no puede ser determinante, nunca. Es cierto que hay como un cronograma de llamadas que luego se filtró
del sumario, los medios de comunicación en aquel momento, los acusados, y había como un vacío de información a determinadas horas. ¿Tú qué crees que pasó ahí? ¿Se reunieron todos en algún punto? ¿Eso era como una especie de plan o algo así? Eh, es verdad lo del apagón de los móviles, ¿no? Es un capítulo que decido llamarlo así porque hay una especie de apagón y la policía sí lo revela. Claro, Tienes que tener en cuenta que yo sobre todo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. No todo puede ser casual. Y aquí se ha comprobado, si no, no habría una persona fallecida que es Marta del Castillo y no estaría desaparecida 16 años después. Entonces, ¿tú crees que es casualidad el apagón? La justicia, te digo una cosa, la policía sabía perfectamente que eso era muy sospechoso. O claro. sea, pues ya tonta no es. Aparte Que dos no veces, encuentre ¿no? evidencia, claro. No, y, sí, dos veces porque hubo dos tramos horarios. Ujú. Primero, en la hora en la que bueno, muere Marte de más, y otra posterior a eso, y otra, pues, cuando se va a desaparecer el cuerpo, hacer desaparecer. Vale. Pero tienes que tener otra cosa en cuenta y eso viene en el sumario y aparece porque Delgado y Carcaño hablan por teléfono sobre las 4:20 aproximada de la madrugada aquella y Carcaño, 8 minutos después, 10 minutos después, llama a Marta. Y la misma policía lo dice. Esto parece que es la coartada que le ha dicho Francisco Javier Delgado a Carcaño para que, ¿qué hace? A la otra tanto tiempo, media hora, la vuelve a llamar cuando él sabía perfecto. O tampoco Carcaño ha matado a Marta. O tampoco sabía que estaba muerta. Y antes había hablado con su hermano, 5 minutos antes. Ujú. Es que, ¿qué causalidad? O sea, ¿qué casualidad es causalidad? Pues probablemente. Luego, si tú llegas a una cena y no, para empezar, se empieza tarde a buscar a la niña, a Marta, que eso ya es un desastre. Pero si tú llegas a la cena días después, yo he podido lavar mi ropa, tirarla, quemarla y ya esas evidencias, la ropa de Delgado se la llevaron a analizar, que De, estaba allí, ¿no? Cuando mató Carcaño a Marta, estaba allí, ¿verdad? bueno, la, Te la supongo. sentencia dice que no. Claro, bueno, él sí, pero la telefonía, ¿no? Se le sitúa dentro de León 13 o el León 13. Claro, También es eso, casualidad, ¿no? También es casualidad, ¿no? eso es extraño porque hay como algunos puntos en los cuales tú dices, ¿estaba o no estaba en el piso? La sentencia dice que no. El cronograma de las llamadas dice que sí. Claro. Es Y que, tampoco estaba María García Mendaro dentro, porque recordemos que es la única que no fue acusada de nada, aunque fue a juicio de más, pero no llegó a entrar en la cárcel, que estaba haciendo una oposición para que no podía tener antecedentes. Jolín, es que este caso es el gran caso de las casualidades en la España. verdad que sí. Pero realmente por las llamadas que tenemos filtradas parece que el hermanastro, o sea, Francisco Javier Delgado, guíe a posteriori a Miguel Carcaño, ¿no? Porque tú incluso llegas a preguntarte, ¿y si Miguel Carcaño es un psicópata? Pero parece que en base a esas llamadas como que no parece que lo sea, ¿no? Parece como un títere. No, De hecho, yo claro. he hablado con algunas personas que los conocían a los dos y supuestamente a mí me dicen que Miguel Carcaño como que tenía un coeficiente bastante bajo. Hombre, eso es seguro. Yo no le echo el coeficiente intelectual porque obviamente se tendrá que hacerse un psicólogo y demás, un psiquiatra, para que sea totalmente fiable. Yo simplemente por la forma de escribir, la forma de expresarse, el estar en un segundo plano continuamente, es una persona que sabes que no va a ser capaz de tener o de tomar parte en una situación como esta. Estamos hablando de que ha matado o ha presenciado la muerte de una persona, pero vamos, que Carcaño es absolutamente culpable. Eh, Porque hasta qué punto tú puedes estar lleno de sangre de Marta y no haber sido el que ha propinado el golpe, aunque sea uno, dos, ¿me explico? Tres, por esas manchas de sangre sabemos que eran más de uno.
No es que nos calentamos porque él, claro, él, ¿qué hace? Pues sitúa a Marta como si que ella le estaba diciendo que si quería a la otra chica con la que estaba, la novia de camas, encima también la quieres hacer culpable. Se merecía que le dieras los golpes que quisieras y la enterraras o la escondieras donde fuera. Y encima la gran crueldad de callarte y no decir absolutamente nada 16 años después. Es terrible, pero qué bueno no es. Pero realmente No será psicópata, golpeó... pero ¿Carcaño golpeó a Marta del Castillo o...? por la evidencia sí. Por la evidencia sí. Que luego haya otra persona implicada que también haya podido golpear. Hay que analizar otras evidencias que no se han hecho. Pero no cuadraría, por ejemplo, en la última versión de Carcaño, si otra persona, que en este caso, según lo que dice Miguel, sería su hermano el que golpeó a Marta del Castillo, las manchas que tendría Carcaño no podrían llegar a ser también por... O sea, por eso, porque su hermano la haya Sí, si golpeado. estás al lado, si estás justo al lado y también es, vamos a ver, es que esto tiene una línea fina, pero es clara y coherente para todo el mundo. Si tú estás muy cerca de alguien a la que están golpeando continuamente hasta la Sí. muerte, eres igual de culpable que el que les golpea. La evidencia que se muestra en la ropa y en el cuerpo de Carcaño y la situación se desata en la habitación de Carcaño. Obviamente todos los focos se ponen en Carcaño, pero porque la evidencia sí te lo está diciendo. Que su hermano pudo ser cómplice, es que la sentencia de menores dice que estaba allí perfectamente. Ujú. Que su hermano pudo golpear con la culata de la pistola y él continuar, pues eso no se ha comprobado. Sería una posibilidad, ¿no? Si no se comprueba, no se analiza todo, tú llegas a una escena, te pongo un ejemplo, y ves a una persona, un cadáver en el suelo con un cuchillo al lado, ¿no? Y esa persona pues lo han apuñalado. Si tú decides, como por ejemplo fuerza instructora, no llevarte ese cuchillo, no analizarlo, ni huellas, ni ADN, ni rastros, restos biológicos, ¿cómo puedes enjuiciar a la persona que ha asesinado allí, a la víctima que te has encontrado? Es que no es posible. Pues algo así pasa en este caso. Claro, pero es llamativo porque dicen que Marta muere a las 8:27, creo que era, o no sé si Sobre las 8:15 8:15. se sitúa. Sí. No, a esa hora ya es cuando la llama su amiga y ya está el teléfono apagado de Sí, pero Marta. había Es como una decir, hora clave que es cuando dice no, que no, yo descuelga te el lo digo teléfono y exacto. tal. Te lo voy a decir exacto si quieres, lo que tengo que Creo encontrar. que era 8:27 o algo así, o 8:26 o... No, no, ¿No? pero no es tan tarde. Es a las 8:15. Sobre las 8:15 lo sitúa la policía y lo sitúa bien por eso, porque esta chica le hace tres Sí. llamadas. La primera suena, Ajá. la segunda la corta Carcaño y la tercera apaga el móvil. Y esa es la hora en la que tú estás diciendo. Está en el libro, yo tengo Sí, porque un... dice que le mete como el teléfono móvil en el bolsillo. Exacto. Y ya apagado. Ahí ya apagado. Ujú. Por eso cuando dicen, se puede analizar el móvil de Carcaño y el de Marta, no, es que el de Marta no apareció nunca, ¿sabes? Porque la escondieron con su cuerpo. Claro, También sabiendo lo que hacían. es que en verdad Francisco Javier dice que sale sobre las 8:40 y dice, bueno, no recuerdo más o menos sobre las 8:40. O sea, Él nunca recuerda son nada. como 20 minutos en los cuales él está en la casa con Marta del Castillo muerta. Es Según, que, según las... según la evidencia, Sí. ¿a quién le hacemos caso? ¿A una persona que puede estar implicada en un crimen o a la evidencia que te está situando a esa persona dentro? Estamos hablando de un piso de 88 metros cuadrados, si no recuerdo mal, que también tenemos el plano en el libro. Ujú. Que se escucha todo, porque los propios vecinos, uno de ellos dijo escuchar un grito a la hora en la que muere Marta y no vivía en el mismo, la misma casa, en la misma vivienda. Claro, es prácticamente imposible que no hubiese escuchado nada, ¿no? En Exacto, esos es que aquí momentos. hay unos silencios muy, muy Pero consecuentes. luego es cierto que Francisco Javier ya a las 9 ya está en el piso de su exmujer, Rosa.
A las 9 porque aparece, bueno, aparece una señal también telefónica desde allí. Ujú. Tenemos una serie de cámaras, las cuales analizo que también aparecen en la serie de Netflix, en la que se supone que entra y que sale, pero él dice que sale a las 11:30, ¿vale? A las 11:30 de la noche, cuando tú comparas biométricamente, porque biométricamente es la ciencia del movimiento, aunque una cámara no se sepa, o sea, no se muestre el rostro de esa persona con claridad, porque eso pasa casi siempre, Ya. tenemos otra serie de herramientas que podemos utilizar para saber si son personas o Pero no. se descartó esa prueba, ¿no? O sea, la prueba de No, las cámaras. esa prueba no se, ni se aceptó ni no se aceptó, es que eso no se hizo. O sea, yo hago la prueba, o sea, el análisis biométrico de la figura que sale a las 9:15 aproximadamente, Ujú. pues tú puedes dar el teléfono allí a las 9 y salir 5 minutos después. Y el que sale sobre las 9:10, 9:15, de los apartamentos donde vivía la exmujer, biométricamente es absolutamente igual que Delgado. Ya. Y eso está en el capítulo. Claro, porque eso no salió hasta Netflix, ¿no? Esa prueba, ¿no? O sea, como tal en la sentencia Estas no. imágenes, sí. Bueno, no, eso yo creo que lo hicieron a modo de documental y poco más, no ha tenido más repercusión. Ya. Aunque en verdad esa prueba, en un juicio, en cualquier otro lado, hubiese sido clave, ¿no? No, no, es que ahí falta un informe pericial rotundo de evidencia forense Ujú. de todos los implicados, de todo lo que haya de todos. Es decir, biométricamente estas imágenes, incluso mejoramiento con inteligencia artificial, que ya sabemos que la inteligencia artificial tampoco nos va a hacer aquí nada muy especial porque lo que son estadísticas, sabe que es una persona, si se puede parecer más o menos, pero poco más. Pero a la hora del análisis biométrico, a la hora de esa fotogrametría, sabiendo cómo lo que mide un cuerpo, lo que mide otro, igual que cuando tenemos al testigo del bar que dice ver la silla de ruedas sobre las 2 menos 5 de la Sí. madrugada, saliendo de León 13 con dos chicos. Y los relata estupendamente. Dos chicos con capuchas de sudaderas puestas y uno 15 centímetros más alto que el otro. ¿Vale? El Cuco y Miguel Carcaño es más alto que el Cuco, pero no se varían 15 centímetros. Ujú. Además, eso te dirán, ay, es que a mí no me han medido. Muy bien, pero tú tienes fotografías que son públicas que hacen que podamos sacar tu medida exacta. Y esa diferencia se puede observar mejor en por el Cuco y Samuel. Incluso puedes también, se te debería de comprobar Carcaño y Samuel, pero coincide absolutamente con el Cuco y Samuel. Porque Es Samuel, lo que ¿cuánto dice el medía? testimonio. No lo tengo por ahí, Sí. pero era Era alto. El alto, Cuco es ¿no? que era muy bajito, sí. El Cuco, Claro, es que vamos, al era, final no, 15 centímetros es un montón, ¿eh? O sea, de mucho, diferencia, exacto. claro. O sea, Claro, lo realmente mismo el que, testigo tuvo que ver a alguien como muy alto y a alguien muy bajito. exacto, para diferenciarlo y en la noche, que es la oscuridad y demás. Ya. Ten en cuenta que también lo vieron unas niñas que estaban por allí pasando y demás cuando iban. Llegan sobre los contenedores o aproximadamente en esa zona y vuelven sin el bulto de 1,60 m. Es que el hombre fue súper específico, este señor, súper específico y no se tuvo en cuenta. Ujú. Se tuvo en cuenta sabiendo que eran sospechosos, pero ya está. Es como que no avanza. Esta investigación no avanza. Se corta, ¿por qué? Porque le falta evidencia que recoger. Claro, porque si es cierto el relato de los testigos, en este caso Diego Carrere, que era el que vio supuestamente a Miguel Carcaño sobre la 1:30, 1:40, El creo que vecino, dice, ¿no? el Sí. vecino en León 13. Y si es cierto, el otro testigo, el dueño del bar, que habla de la silla, incluso concuerda con un programa que estaba viendo y demás. Sí, sí, sabía la copla, que en Sevilla pues muy como que lo ve mucha gente y demás, o lo veía mucha Sí, gente en esa época, y sabía la hora perfectamente porque su mujer la estaba viendo. Pero es que el vecino no iba solo, iba con su pareja que también ve a Carcaño, ya. arreglándose el cuellecito en el espejo tal con la silla de ruedas vacía. Todo esto, María García Mendaro dentro del apartamento. Porque María García Mendaro, ¿desde qué horas dice que está en León 13? Porque ella dice que estuvo estudiando allí. Entonces, claro, a las 12 va hacia el piso y llega pues a 12:15 aproximadamente. Hasta las 2 de la mañana está en ese salón.
Y luego dice que se Sí, va a se dormir. supone que sí. Y luego se va a dormir, sí. Habla con Delgado a las 2 aproximadamente y luego dice que se va a dormir. Y ya a las 4 de la mañana, Delgado, 4 menos 5, le llama para que le abra la puerta. Aquí hay muchas llamadas toda la noche. Parece ser que los sábados por la noche aquí no duerme nadie en esta Ujú. casa, ¿sabes? Es que parece, por sus testimonios, que esto no ha ocurrido. Y si ellos pudieran haber evitado que Marta se supiera que hubiera entrado en León 13, imagínate que eso es una posibilidad. Así aparecen estas desapariciones continuas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no se encuentra evidencia o no se busca o no se sabe. Sí, porque Y desaparece la gente y no tienen datos, pero es por esto, porque si se puede mentir, se miente. Ya está. es que... y de Mendaro esto, no sé si es cierto, pero yo recuerdo haber leído que había ADN de ella en unos cables de la habitación de Carcaño. Sí, una En largadera. una Sí, alargadera. igual que se cinta adhesiva tal, pero bueno, claro, ¿eso qué prueba? Que ella había estado en esa vivienda. Por tanto, además ella da una declaración que dice que cuando pasa por la puerta de Carcaño le huele raro, pero tampoco le llama mucho la atención, como a fregona de bar. Las fregonas sucias Fregona de de bar. los bares, ¿no? Que dice ella. Pues ya sabemos que no le da olor a lejía, no le da olor a nada, pero sí a fregona del bar. Claro, es que como tal, la sentencia la absuelve porque dicen que el cuerpo lo hacen desaparecer sobre las 10 de la noche y que limpian todo rápidamente y demás, y que por Claro, eso sí, ella luego huele, ¿no? Lo de la fregona. claro, lo de esa fregona. Pero ¿por qué? ¿Por qué se hace eso la sentencia? Porque así ignora y ignoran todos los testigos. Y solo y exclusivamente escuchan a los que están dentro de la casa. Ya. Porque se ignora esos testigos. Es que la gran pregunta, aparte de dónde está el cuerpo de Marta, que es por antonomasia y la más importante, y para eso se escribe el libro, para eso escribo el libro y para eso he hecho la investigación, es por qué habéis hecho caso a gente que miente continuamente, que a su vez es implicada o sospechosa de una manera o de otra, formal, pero ignoráis los testimonios de otras personas que sitúan a esas personas en ese mismo momento, en momentos claves, Ujú. como muerte, desaparición del cuerpo, traslado. Es que claro, así es imposible. O sea, sesgo de confirmación absoluto. Voy a llevar la investigación por lo que yo creo, ¿no? Ya, es que se descartan como muchos testigos, ¿no? O sea, Diego Carrera y su De novia, todo. el El testigo del taxista. bar, es el taxista, ¿es verdad? Bueno, Diego Carrere, yo creo, claro, es que dice, si muere o sea, si la trasladan a esa hora, pero claro, a esa hora también es absurdo porque Carcaño estaba en camas. Pero Es un poco antes, no da tanto tiempo. Vamos a ver dónde se esconde un cuerpo. claro, él dice que ve a Miguel Carcaño con la silla de ruedas entre la 1:30, 1:45. Una y media. Lo que Sí, pasa es que hay una llamada, creo que hace Miguel Carcaño en camas. Y sinceramente nosotros intentamos comprobar como por Google Maps cuánto podría tardar desde la casa de camas hasta León 13 y daba el tiempo para decir que sobre la 1:40, 1:50 de 10 o 15 podría minutos, estar allí, ¿no? sí. Sí, pero vamos a ver. Pero si tienes al testigo que ve con la silla de ruedas vacía, a la 1:30 vamos a poner 1:30, 1:40. Vale, tienes al testigo en esa puerta, ¿no? Con Miguel Carcaño con la silla vacía. Cuando en la silla se encuentra ADN de Marta, ADN del Carcaño, ADN del Cuco. ¿Vale? Entonces, sabemos que la silla se coge y sabemos que el testigo los ve con el bulto trasladándolo. Pues no se tiene en cuenta. Y no se tiene en cuenta el taxista que aparece tiempo después, un par de años después, pero te está dando el testimonio de que sitúa a Francisco Javier Delgado en el ojo del huracán antes de que se planee la salida del cuerpo de Sobre Marta. las 12 era, ¿no? O por ahí. A las 12 lo recoge de Luis Montoto, que es cerca del Bar Seda, Sí. y lo deja a las 12:30, esa es su declaración, en León 13. Y la forma de limpiar el piso podría llevarnos a pensar Con una bolsa, además, que hubo como... con una ¿Con una? bolsa blanca. El taxista lo vio. Ah, sí, o sea que decía que tenía como Sí, productos de limpieza o algo así. eso dijo el hombre. Sí. Claro, lo que pasa es que a ese taxista no lo creyeron porque fue como mucho tiempo después
que decía que lo había visto en la Pero, cara por televisión. pero ¿quién realiza esa conexión subjetiva? O sea, eso es tu opinión. ¿En qué te basas? Algo tangible, científicamente comprobable. No. ¿Quién decide y a quién se deja que decida? Porque aquí lo que no se conoce son los nombres y el por qué se toman esas decisiones. Yo creo que la familia de Marta es que necesita saberlo. Ujú. Vamos, ellos saben mucho más de lo que dicen, obviamente. Ya. Pero la sociedad para que no pase. O sea, estas cosas se estudian y se analizan para que no vuelva a pasar, que Marta ha sido pionera en el sentido de que los menores se busquen solo cuando desaparezcan, etcétera, etcétera. Eso lo ha conseguido su familia. Se lo ha dado a la sociedad. Por tanto, a la sociedad le debemos algo a Marta. Es verdad, sí, sí. Es verdad que, o sea, lo que te decía antes del relato de los testigos y esos movimientos que hay sobre las 1:30, 2 de la mañana, parece prácticamente imposible que Mendaro no se enterase de nada, según su testimonio, estando allí en el piso desde las 12 hasta las 2, supuestamente llegando Francisco Javier Delgado, si atendemos al testimonio A del 4. taxista, y luego Ah, bueno, a las claro. 2 de la A los mañana dos con días. la silla de ruedas, etcétera. Hay como muchos movimientos entre las 12 y las 2, que justo es el horario que ella está allí. Claro, luego en el bar hace una caja mínima de 35 euros, pero está hasta las 3 menos 5 de la mañana que se va a otro bar a tomarse otra copita, porque para eso era el sábado, y llega convenientemente a las 4 de la mañana. Convenientemente cuando ya parece que Carcaño ya estaba en camas. Ya. Claro, si bien pensado está, lo que no sale. Sí, también el domingo el bar casi ni abre o abre como muy poco, pero como tal, yo creo que tú en el libro dices que los empleados del bar aseguran que Francisco Javier en las horas clave del caso como que No lo podían situar allí, no lo claro. vieron en ese bar Seda. Sí. Eso está, bueno, eso está en el sumario. Dice que no lo vieron durante toda la noche, no podían ratificar la coartada de estar en el bar continuamente. ¿Y cómo es que, o sea, estos empleados, o sea, eran como dos empleados, ¿no? Que estaban en ese bar. Es que tenía socios, porque no era el bar solo suyo y tendría empleados. Sé que con otro hablaba por teléfono, que era el socio, y no sé, y claro, ellos no pudieron ratificarse en el hecho de que ese señor estuviera toda la noche hasta las 3 de la madrugada dentro del bar. Ya. Luego cogen los tickets de caja y ven que hace solo 35 euros. Luego aparece el taxista, que sí da tiempo a que salga en el juicio, pero se ignora los empleados del bar, se ignora la caja que apunta soberanamente a algo extraño y se ignora el taxista porque ¿para qué le vamos a hacer caso? Eso sí, María García Mendaro no se escuchó nada toda la noche en ese apartamento y ya está. ¿Y quién dice que no? Que es absolutamente absurdo. Claro, yo siempre decía, Claro. leyendo la sentencia, que parecía como que querían cuadrar absolutamente todo en un horario en el cual no Claro. tenían como tantas pruebas y parecía como que quisiesen absolver a Francisco Javier y a María García Mendaro por algo. Hombre, es un sesgo de confirmación impresionante. El propio abuelo de Marta, pobrecito, que me da muchísima pena por su situación, él dijo que convenientemente existía un tío, creo que era de Mendaro, en la audiencia, magistrado en Sevilla. Claro, eso es parte de la conspiración de todo este caso, aparte de la madre política o lo que sea, No. y de los, bueno, un sinfín de conspiraciones. Pero es que las conspiraciones, cuando pasan estas cosas, es normal. Pero yo saqué un reportaje hace unos meses por aquí hablando del bar Seda, o sea, en el cual se especulaba con que supuestamente se había usado el bar para dejar el cuerpo de Marta y poder hacer movimientos en los días siguientes, para hacer desaparecer el Sí. cuerpo. Eh, Realmente es una teoría más, pero ¿tú crees que podría haber algo que llegas a pensar Es eso? que es verdad que hay mucha gente que piensa eso, ¿eh? Porque me lo han dicho bastantes veces. ¿Pero sabes el problema? Que no se fue a ese bar a la hora determinada y en los días determinados, justo cuando desaparece Marta, a recoger evidencia. Entonces, si no hay evidencia, pues no hay delito. Y si no escuchas
a los demás testigos y solo a las personas alrededor de este caso implicadas, pues, y en su momento juzgadas, porque ahora es como tenemos un sistema garantista que está garantizando que estas personas, bueno, pues si no han sido juzgadas, no han sido condenadas, pues ya está. Sí. Pero estas personas estaban en el momento clave, en el sitio oportuno. Si no era una hora, era otra hora, y 16 años después los padres de Marta siguen sin su hija. Entonces, ¿la garantía para quién es? Porque lo mismo que necesita garantía una persona que ha sido juzgada, necesita garantía una persona que ha sido asesinada y ha sido ocultada. En Netflix, el tema de la alarma, también Francisco Javier como que no sabe muy bien cómo salir de ahí o cómo responder, porque dicen que es la quita, los horarios, incluso el domingo va y abre como muy poquito tiempo. Sí. Claro. Sí, dice, bueno, él dice que iba el negocio mal, que por eso se hace una caja mal, pero es que a mí no me interesa realmente lo que me tenga que decir ni Delgado, ni Mendaro, ni nadie. Usted estaba en este sitio, ¿no? Pues vamos a encontrar la evidencia forense. Ya está. Es que no sé por qué se le escucha tanto. Porque además Delgado ha ido, que está en todo su derecho, por todos los programas intentando, porque recordemos que en el mismo 2009 que aparece la carta aquí, él escribe una carta a la prensa. No a los padres de Marta del Castillo para ser empático con su dolor, que aunque haya sido el asesino tu hermano, pero puedes empatizar con su dolor, ¿no? Lo vimos en el caso Sancho. Rodolfo el padre le escribió a la familia de Edwin Arrieta. Y en otros muchos, pues, sí. En otros muchísimos, lo digo porque es como el más público últimamente, más conocido. No escribe ni a la madre, ni al padre, ni a las hermanas de Marta, ni al abuelo, pero sí escribió a la prensa. Y entrevistas, Francisco Javier hizo muchísimas, o sea, estuvo en absolutamente todos los programas. Sí. Pero nunca se le vio el rostro. Nunca se le ve, y además si te das cuenta es que no se le ven ni las manos. Bueno, como tal sí hay fotos de Francisco Javier. Claro, porque ha tenido que salir a la calle, ha tenido que ir al juicio, ha tenido que salir de prisión, y ahí menos mal que estaba la prensa, si no sería un absoluto desconocido. Yeah. Y no se podía corroborar o comprobar otra serie de análisis, como por ejemplo el biométrico. ¿Me explico? Porque incluso en esas imágenes que tú decías de Netflix, si no hubiese fotos de él, nadie hubiese sabido esta persona que sale aquí a las 9, sería imposible, por ejemplo. Igual que Mendaro, Mendaro. Exactamente igual. Ya. Y era su pareja. Era su pareja. Es que hilemos fino. ¿Hacen lo mismo? Claro, e incluso como María García Mendaro, yo sí que tengo visto alguna foto, o sea, como alguna parte de su cara. Pero... Sí, pero 16 años después, ¿crees que la podrías saber quién es en la calle? Nah, creo que no. Pues... Ya. O sea, como tal, Samuel Benítez, si te lo encuentras ahora mismo, seguramente sí lo podrías saber. O el Cuco. O el Cuco, sí. Aunque fuera menor y ahora, bueno, hayan pasado... Claro. Pues ya ves, tiene el doble de edad, justo, ¿no? O Miguel Carcaño, seguro. Pero... Sí, seguro, pero claro, fueron muy fotografiados, muy grabados y muy perseguidos. Pero bueno, es que... ¿qué hacemos? Claro, tú en el libro dejas caer que en otros países María García Mendaro y Francisco Javier Delgado hubiesen sido condenados. Sí, por lo menos por encubrimiento. Estar en las horas clave situados hubiera sido ya mínimo un delito de encubrimiento. España ha sido demasiado, o sea, el juzgado fue demasiado benevolente, no porque no hubiera pruebas, es que muchos indicios suelen concluir. Yeah. Si solo hay indicios, no hay nada más, pero claro, es que ¿por qué se coloca como indicio el posicionamiento de las antenas? Que ella misma diga que estaba esa noche allí dentro del apartamento. ¿Me explico? Y contra Samuel Benítez era contra el que menos había evidencias para condenarlo, de todos los implicados. Sí. No, es que no hay evidencias. En esa silla de ruedas no hay ADN de Samuel. Y lo aprovechó, claro, obviamente. Lo único que habría contra Samuel sería como la declaración de Carcaño, que lo sitúa allí.
La declaración del Carcaño, la declaración del testigo de la persona esta 15 centímetros mayor, que habría que hacer una medición de todos Ya, y pero saber no hicieron nada quién de es la eso. más posible. Exacto, es que claro, si tú no analizas, no es que sea tan difícil, es que no estás dando lo que tienes que hacer, ¿sabes? Ujú. De esa evidencia, no estás analizando lo realmente correcto que te va a llegar a, bueno, a saber y conocer lo que había. Estoy poniendo esto a cargar ahora. Sí. No, pero es que No sé si me lo... siempre lo dijimos que el tema de Samuel era como también, había como demasiados puntos vacíos en su Sí, coartada sí. y algunos testigos que dicen que lo Y, ven con la camiseta, ¿no? Que hacía muchísimo frío, sí. que venía como un poco desencajado. Y tienes que tener en cuenta que él se le pillan las mentiras. Por ejemplo, Eva, la madre de Marta, lo dice. O sea, Antonio llama a Samuel Ah, sí. y le dice que media hora antes que había dejado a Marta cuando no habían pasado las 12 y él le estaba diciendo que eran las 12 de la noche. En fin, eran las 11:30. Entonces, sabemos que al principio declara que sí es el responsable de ayudar y luego dice que son presiones policiales, como dice el Cuco. Claro, lo que está claro es que Samuel, sobre las 9:30, creo que se hace una llamada y se le hace a él por parte de Carcaño. No, de Carcaño no, sería del Cuco, supuestamente, en la que ahí esta persona describe a Samuel lo que ha pasado. Entonces, desde esa hora, Samuel ya sabe todo lo que ha pasado. O sea, que ha matado a Marta en Claro. ese sitio. Y coincide con lo que cuenta el Cuco en su primera declaración. Ya. Recordemos, yo lo tengo en mi canal de YouTube, la declaración esa, en la que el Cuco está allí, presente en el piso de León 13 y se lo cuenta a los agentes de la policía. Y para mí es la más real, Claro, esa después de se estudiar. filtra como de un. Como un teléfono que está grabando o algo así, ¿no? No sé si te No, refieres a no, lo eso. graban directamente en la investigación. Ah, Eso ok. lo graban directamente en la investigación, igual que vemos a Carcaño también haciendo una reconstrucción, porque las reconstrucciones policiales se graban, sí. Pero me parece tremendo una cosa, porque esto yo saqué como un vídeo, una teoría hace un montón de años. Bueno, un Sí, montón, hace 2, 3 o algo así. Y creo que sí, tú en el libro como que también expones esa misma hipótesis, como mucho más detallada, evidentemente, de que parece como un plan concordado en algunas partes sí. por algunos movimientos, posicionamientos y las llamadas que hacen en la noche y ese vacío de llamadas que antes decíamos, el apagón. Pero realmente, ¿cómo pudieron tejer un semejante plan con ir aquí, ir allá, apagar estos móviles en estos momentos? O sea, ¿quién tejió semejante plan? Claro, si situamos por el taxista al hermano de Carcaño allí, que luego en el juicio, pues eso se denegó y eso se ignoró, obviamente sería solo Carcaño. Si atendemos a esos testigos, que ya fue juzgado y obviamente absuelto, pero si atendemos a esos testigos, sabemos que Carcaño, el hermano de Carcaño estaba dentro y después se desarrolla el plan, cuando él ya no está. Por tanto, lo sitúa en el ojo del huracán, claro. También hubo informaciones bueno, es verdad que te quería preguntar una cosa, es que del infiltrado tú no hablas prácticamente nada o nada en el libro. No, no, porque no sé. Es que, ¿sabes qué pasa? Es lo mismo que si yo voy con una pala a cavar o a ver dónde está Marta. Eso luego no es coherente judicialmente hablando, ni en una investigación. Necesitamos una cadena de custodia, la cual hay que salvaguardar. Entonces, el infiltrado, yo tengo muchas lagunas, entonces no puedo analizarlo de manera forense. Porque no sé por qué está allí, quién lo manda, si lo hacemos tú propio, que creo que sí. Sí, no sirve. Y es que judicialmente eso no va a servir. Las declaraciones que hace son brutales, ¿no? La madre del Cuco y demás, y se le ve perfectamente que parece que sabe más de lo que dice, pero no se pueden tener en cuenta. Eso tú no puedes pinchar el teléfono de cualquiera, lo tiene que hacer la policía con una orden judicial, etcétera, etcétera. Ujú. Y si no se tuvo en cuenta los testigos o las evidencias en ese juicio de muchas, por ejemplo, telefónicas, ¿cómo se va a tener en cuenta el infiltrado? Por desgracia, no se puede comprobar que sea absolutamente... Es que es lo mismo que si dices, esta llamada es de esta persona en concreto, pues tienes que hacer un análisis de la voz de esa persona y luego un análisis de voz de esa llamada y concordarlo.
Es que lo del infiltrado es complicado. Sí, ese hay un tema complejo. De hecho, como que había dado una pequeña esperanza a la familia y tal, y luego fue un shock no tenerlo. Hombre, que entiendo, sí, que lo hizo por ayudar, ¿eh? Ya, ya, Que ya. lo veo súper lógico. Además, yo creo que todo el mundo se vuelca con el caso Marta del Castillo, todo el mundo. Y el 1.000.000 de euros este de una persona anónima que dijeron Ah, sí. que es cuando la madre del Cuco. Es que fíjate hasta dónde se ha llegado con este Pero caso. es que la madre del Cuco, en verdad, o sea, viendo esas declaraciones, si fuesen ciertas, vamos a decir, en verdad ella parecía saber dónde estaba el cuerpo de Marta del Castillo, ¿no? En esas declaraciones. Sí, claro, pero ahí tienes que saber, lo sabe porque estaba, lo sabe porque se lo ha dicho su hijo, lo sabe porque se lo han dicho los otros. Es Ya. un testimonio, es lo que te digo, es un testimonio más, es O, que no hay o que hacer incluso caso o tanto. incluso decirlo de manera como de fliparse, es un caso muy mediático, mira lo que están haciendo y Claro, estoy ¿quién te diciendo esto, dice ¿no? eso? Exacto, es que ¿quién te dice que eso no es, bueno, pues, yo sé Chamullo, más de ¿no? lo. Pero o sea, hablando del infiltrado, o sea, hubo informaciones que decían algo así como quizás el cuerpo salió por partes de ese piso. ¿Hubo alguna pista que No, podría llevar a esa hipótesis? absolutamente no. No, porque entonces hubieran encontrado muchísima más sangre que no pasó un Sancho. No, no, no. Eso absolutamente la evidencia te dice que eso no ocurrió. Claro, porque, No. porque del tema de la sangre. Bueno, y ahora hablando de esto, antes de que se me olvide, hablaban de un supuesto colombiano en esas informaciones que tenía un piso muy cercano y que ahí había ayudado a Miguel Carcaño, que lo conocía. Eh, de eso es que en verdad en el sumario sale algo sobre esas informaciones. Hay personas que dicen o yo ayudé o yo maté, incluso yo maté y no era Carcaño. Pero tú sabes que la cantidad de personas que han salido con el caso Marta del Castillo a decir algo así, brutal, Sí. brutal. O sea, De hecho, a mí diciendo me que, escriben todos los días. diciendo que él mató a Marta Delgado. O sea, una persona anónima diciendo que ella mató a... Una persona llama por teléfono y dice, yo maté a Marta del Castillo. Y luego hace otra llamada y dice, y la enterré, y está en el cementerio de San Fernando. Hasta ese punto. Claro, eso sí que me llamó muchísimo la atención porque eso no, yo no lo había visto nunca, que era ese informe que tú sacas en el libro de una llamada al Sí. 911 donde supuestamente hay una persona que llama al 911 en el año 2009 y que dice que es una de las personas involucradas en la muerte de Marta del Castillo y que al parecer sitúa la desaparición del cuerpo en un cementerio. Sí, sí, el cementerio de San Fernando lo dice así. Y luego, el posicionamiento de Carcaño nos sitúa dentro de lo que es el cementerio de San Fernando, el solar aledaño y el Baci, la zona del Baci, que es un asentamiento chabolista. O sea, qué casualidad, ¿no? Es que este caso es casualidad una tras otra. Claro. Y es que es más causalidad que casualidad, yo creo, vaya, por la evidencia. Pero en ese informe se detallaba algo más o me refiero de... ¿En el informe cuál? eh, ¿En el de la sí, en llamada? la de llamada, sí. No, en la llamada dice eso solo, dice identifica a la persona porque era un número de emergencia, identifica a la persona y saben quién es, lo estudian y lo descartan. Mm, Ya está. Ostras, ¿y supieron quién era la persona que hizo la llamada en algún momento? Sí, 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 Sí. claro, está identificada totalmente. Ostras, Está en el libro. No la persona, obviamente sus datos personales están eliminados, pero sí, sí, identificada al completo. ostras. Claro, que justo tengamos... Porque eso tú lo sacas del informe que se hizo del móvil de Miguel Carcaño, ¿no? Que hizo Lázaros. Exacto, exacto. Eso se saca del informe de Lázaro. Y claro, eso cuadra justo con esa llamada al 911 que había hecho esa No, es persona. creo que era el 112 o algo así. Sí, era de emergencia. Vaya, lo tenéis en el libro, eso se puede ver. Sí, sí, sí. Sí, Pero que realmente, ya se hizo en el 2009, porque esa llamada se hizo en el 2009. Y recordemos que el informe de Lázaro se hace en el 2012. ya. No, en el 2012 no, miento, en el 2022. Y se entrega en el 2023. Bueno, sí, el último informe de Lazarus que lo veíamos, Exacto, el que, último, el último.
Pero ¿qué pasó con ese informe? Porque hay como mucha polémica de que no servía para nada ese informe, que... No, simplemente se estudió, se llevó al juzgado, lo estudiaron y dijeron que a la policía, pues cuando lo estudió, parece que se hizo un contrainforme y no se tuvo en cuenta. Nada. Es que esto siempre es un callejón sin salida, Este caso. este caso. ¿Pero tú crees que ese La informe desgracia. era clave? O sea, como para poder Y sí, saber... igual que el analizar el resto de los móviles de los implicados Ya. en aquel momento, que estaban en posesión judicial, o sea, los tenían ellos en custodiados y no se hizo tampoco. Claro, es que ahora hay tecnologías nuevas, ¿no? Que no se han utilizado y se pueden analizar esos móviles porque con esos datos se podía posicionar a cada uno de los que fueron juzgados en el momento aquel. Claro, porque en 2012 no es lo mismo que 2022. Lo que pasa es que como ya está Sí. sueltos... No, no, claro, eso ahora tienes que encontrar una evidencia nueva, Ya, pero es que la evidencia nueva podrían ser los móviles, ya. si somos conscientes Es de que es ello, una ¿sabes? contradicción en sí misma, ¿no? Absoluta, absoluta. Ya. Ostras, es que parece literal, ¿eh? Un callejón sin salida este caso y al Sí, final nos embarramos como en los mismos puntos todo el tiempo, ¿no? En los testigos. sí, sí, absolutamente. Si quieres, podemos emplazarnos otra vez y hacemos otro directo, lo que sea, porque cuando la gente que tiene un montón de preguntas, Ya. lean el libro, que hay un montón de gente leyéndolo, ¿no? No han hecho como tú, Puf. Martín, en un día, ¿sabes? Hay gente que todavía está leyéndolo, pues entonces, y podemos contestar un montón de preguntas que es normal que tengan, ¿sabes? Desde el punto de vista forense. Sí, ¿para ti el cuerpo de Marta fue sacado sobre las 10 de la noche, como dice la sentencia, o sobre las No, 2 de la no, mañana? absolutamente, sobre las 2 de la mañana. Sí, no da tiempo además. Y no es viable con la calle llena de gente, ¿sabes? O sea, Pero vamos, es que no da tiempo. ¿y qué opinas tú realmente de esa sentencia? Pues como el caso. Para mí es errónea porque no se basa en la evidencia forense, sino en los testimonios de los implicados. Ujú. Sí. Oye, yo escuché decir que Miguel Carcaño, como tal, con las pruebas recabadas que había contra él, la condena a algunas personas le parecía desproporcionada. ¿A ti qué te parece eso?